me sacó del Zoom por prender la cámara, entonces no la voy a prender para estar aquí con ustedes, pero igual ya les enseñé mi fotito y si quieren al final les enseño para que me conozcan. Estoy aquí para responder a cualquier duda que puedan tener. Igual, si tienen alguna duda que no sé responderles, se las consulto y hago lo posible para poder darles eh, respuesta. Y pues nada, vamos a empezar. Esta semana vamos a ver 3 temas que son relacionados a la fisiología del aparato reproductor femenino. Y es primero el eje hipotálamo hipófisis ovario, 2 el ciclo menstrual y maduración del óvulo, y ya el 3 que son el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. Vamos a empezar con el desarrollo folicular. Nosotros sabemos, bueno, ustedes saben ya que un folículo tiene que pasar por varios estadios de desarrollo antes de ser ovulado y antes de que salga del ovario para que pueda estar completamente preparado para ser fecundado. También acuérdense que todos los folículos que tenemos las mujeres, las personas que pueden gestar, van a existir desde que esa persona nace. Ya existieron en la etapa fetal y se desarrollaron cuando eran fetos, y ya pues en tu vida adulta no vas a crear más folículos de los que ya tenías. Ok, ahora sí, empezando con las etapas, primero tenemos el folículo primordial, que es el primer nivel de desarrollo de un folículo y se va a formar por un ovocito que se rodea de una capa de células que se llama pregranulosa. Y estos se van a desarrollar, como ya dije, en el periodo fetal de la mujer. Luego sigue el folículo primario y estas células que antes eran de la pregranulosa se van a transformar en células de la granulosa, y más o menos a este tiempo también el ovocito va a incrementar su tamaño. En el folículo secundario, las células de la granulosa se van a aumentar en capas y van a formar entre 6 y 7 capas. También se va a comenzar a formar la zona pelúcida que va a rodear el ovocito y que también es muy importante en el proceso de fecundación. El folículo preantral es cuando el ovocito se va a rodear aparte también de las células de la teca. Y como sabemos, pues las células de la teca se van a dividir en una teca interna y una teca externa. Y las células de la granulosa van a adquirir receptores para la hormona folículo estimulante o FSH. El folículo ya casi finalizado se llama folículo antral porque tiene un antro o un espacio que está lleno de líquido. Entonces, el folículo antral va a tener estas bolsitas de líquido en los ovarios y ese folículo va a ser la bolsita de líquido, hace cuenta, en un ovario, y pues va a surgir al principio de cada ciclo menstrual, va a albergar a óvulos inmaduros que todavía les falta madurar un poquito más antes de ser ovulados. Entonces, cada ciclo menstrual se van a seleccionar ciertos folículos a los cuales se van a madurar, y el folículo antral va a ser el que maduró más que todos los demás de ese mismo grupito que se madura en cada mes, y se va a convertir en el folículo de Graf, que es el que tenemos aquí a la derecha. Este es el folículo ya en el último estadio de desarrollo, completamente desarrollado. Y este va a ser justo ese que se va a ovular y se va a expulsar el ovocito que contiene en su interior, ya completamente desarrollado y listo para ser fecundado. Muy bien, hasta aquí hay dudas, ¿todo bien? Ok, perfecto. Seguimos con el eje hipotálamo hipófisis ovario. Este es un eje hormonal que va a controlar básicamente casi todo el desarrollo sexual y de caracteres sexuales secundarios de las mujeres y personas gestantes que pues tengan, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. En generalidades, este eje pues se va a encargar de controlar cómo se libera, cuándo se libera las hormonas sexuales. Entonces todo va a empezar desde el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar la hormona que se llama gonadotropin releasing hormone o hormona liberadora de gonadotropinas. Esta va a estimular a la adenopófisis. La adenopófisis va a liberar FSH y LH. Estas dos van a ser las que van a estimular al ovario y el desarrollo folicular para que realmente se produzcan los estrógenos y progesterona, así como lo vemos de este lado. Del lado derecho aquí tenemos ya la imagen. Voy a poner el apuntador. Oigan, alguien tiene su audio desbloqueado, no sé quién sea. Ya la silencié. Ah, súper. Creo que ahí está el spot. Sí, ya. Bien. Ok, bueno, todo empieza aquí en el cerebro. Aquí está el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo va a liberar aquí la GnRH. La GnRH va a estimular a la adenohipófisis
o la anterior pituitary gland, y ya ella va a liberar la LH y la FSH. Cada una tiene funciones muy específicas en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y en el desarrollo sexual de la mujer, que ahorita vamos a explicar. Entonces es importante saber, que a mí se me lo preguntaron en el examen, cómo se libera la GNRH y se va a secretar por ritmos pulsátiles. Y estos van a determinar si se secreta FSH lentas o LH, que es o sea, si la GNRH se libera por pulsos lentos, se va a liberar FSH, y si es por pulsos frecuentes, se va a liberar LH. Y ya, si es continuo, se va a inhibir el eje. Sí, o sea, aquí voy a explicarles un poquito acerca de la retroalimentación negativa. Entonces, la GNRH sale del hipotálamo, llega a la hipófisis, esta va a producir LH y FSH, y por ejemplo, vámonos por el lado de la FSH, esta va a estimular al ovario y va a estimular que produzca activina, inhibina, estrógenos y progestinas. Entonces, aquí vemos que dice inhibina, la inhibina justo va a inhibir a la adenohipófisis para que produzca más. Digo, todas las hormonas, como sabemos, son como dominós que vas tirando uno y se tira el otro y se tira el otro, pero tiene que haber algo que ya haga que pare esta secreción, porque no puede ser que solo sigamos produciendo más hormonas. Entonces, también los estrógenos que se van a liberar por la FSH van a fungir como retroalimentación negativa directamente en el hipotálamo. Del lado de la LH, esta va a estimular a las células de la teca. Así, pero se me pasó a decirles eso. La FSH va a estimular a células de la granulosa y la LH a células de la teca. Entonces, esta LH va a hacer que el ovario, las células de la teca van a liberar progestinas o progesterona. Y esta igual, al igual que el estrógeno, va a hacer una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y ya no se va a secretar GNRH. Entonces, sí, es un ciclo bastante controlado y bastante específico que claro que puede tener alteraciones y estas se van a considerar patológicas. Ok, seguimos. Ay, ya. Ahora sí vamos con la explicación de cada una de las hormonas y qué actividades y qué papel tienen en nosotras, nosotres. Bueno, va a estimular la hormona folículo estimulante al desarrollo justo de los folículos, ¿no? Va a regular el ciclo menstrual. Entonces, al inicio de cada ciclo, la FSH se va a empezar a secretar desde el cerebro, va a actuar sobre los ovarios, y en respuesta a este aumento, los folículos primordiales que van a contener a los ovocitos inmaduros van a empezar a crecer y a migrar hacia la superficie del ovario. Estos van a empezar a secretar la hormona que es el estradiol, y esta va a ser lo que ya habíamos dicho, una retroalimentación negativa, para que ya no se vaya a bloquear la producción para que se bloquee la producción de FSH y no se produzca en exceso. La disminución de los niveles de la FSH va a hacer que solamente uno de los folículos de crecimiento sea capaz de sobrevivir, como ya habíamos comentado. De muchos que se van a estimular, solamente el folículo de Graf va a ser el que va a madurar hasta este último estadio y va a ser ovulado. El nivel de FSH va a volver a subir durante la fase ovulatoria del ciclo, se va a mantener niveles basales durante la fase lútea y bajar ya con la llegada de la menstruación. ¿Ok? La hormona luteinizante o luteinizing hormone, esta va a estimular la producción de andrógenos en los ovarios. Y como sabemos, los andrógenos son los precursores de los estrógenos. Ahorita vamos a hablar un poquitito más de eso. Y esta hormona también es la responsable de desencadenar la ovulación. Yo creo que esto es lo más importante de la LH, que si no hay LH, no hay ovulación y no puede haber fecundación. Entonces, pico de LH es igual a ovulación, justo a la mitad del ciclo menstrual, a los 14 días más o menos. La hormona LH va a empezar a sintetizarse en la hipófisis cuando la mujer ya haya alcanzado su madurez sexual y que haya, pues, obviamente presentado la primera menstruación. Normalmente, al inicio de cada ciclo, la hormona LH se va a encontrar en niveles basales o un poquito más bajos. Cuando van aumentando los niveles de estrógenos, los receptores de LH van a empezar a expresarse en las células, o sea, en las células, en el tipo de células de la teca que vas a tener, que es ese tipo de células que tiene justo los receptores para esta hormona. Ya cuando se ha desarrollado un folículo preovulatorio o de Graf, que está maduro, los estrógenos van a estar muy elevados, se va a activar la liberación de LH, esto va a ser de un periodo de 1 o 2 días. Este aumento o pico de LH va a desencadenar la ovulación. Y también el pico de LH va a hacer que el folículo preovulatorio
o sea, cuando cuando el óvulo se libera, ya está ovulado, ya está en el endometrio, ahora sí, el folículo que resta se va a llamar cuerpo lúteo. Entonces, la LH va a hacer que este folículo se convierta justo en el cuerpo lúteo y ya ahora este va a ser el que produzca más progesterona, que va a hacer que si en caso de que haya fecundación, se realice de manera correcta y pueda haber un desarrollo del feto, ¿no? Por eso yo siempre pensé de que progesterona es progestación, quiere que haya bebé. Entonces, cuerpo lúteo libera progesterona para asegurar que se implante bien el embrión. Los estrógenos son las principales hormonas sexuales femeninas y se van a formar en las glándulas suprarrenales y en los ovarios de la mujer, en mayor cantidad obviamente en los ovarios. Y son a partir del colesterol, tiene lugar, a partir del colesterol tiene lugar la producción de andrógenos y ya a partir de esto se sintetizan los estrógenos gracias a la acción de la enzima aromatasa. Entonces, la aromatasa va a hacer que se conviertan de andrógenos a estrógenos en el caso de las mujeres. Hay diferentes tipos de estrógenos y cada uno de estos va a tener una función específica o va a tener una repercusión más grande en su acción o va a tener una acción más fuerte. Entonces, estos son el estradiol, la estrona, el estradiol y el estriol. Hablando más acerca de los estrógenos, pues van a ser secretados por los ovarios. Se va a secretar en forma de 17 beta estradiol. En la placenta, cuando tiene ya la mujer implantado el bebé, más bien sí que el embrión se está desarrollando y ya está la placenta completamente desarrollada, esta va a liberar estriol. Y en el tejido adiposo vas a producir estrona. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos lugares en el cuerpo que van a producir el estrógeno. Las funciones fisiológicas del estrógeno, como ya sabemos, es el desarrollo folicular, desarrollo de caracteres sexuales femeninos, va a ser muy importante en la retroalimentación negativa a nivel de hipotálamo-hipófisis, va a incrementar la motilidad de las trompas uterinas, que hacen que se pueda transportar el ovocito hacia el endometrio, el óvulo, sí, el óvulo al endometrio, va a incrementar el índice metabólico y va a reducir las contracciones de low density lipoproteins o lipoproteínas de baja densidad y aumentar las de alta densidad, ¿no? Que eso es, a final de cuentas, un impacto positivo. Los niveles de estrógenos por edad van a ir cambiando. Una mujer que está en sus 20 años, en sus 35 años, quizás va a tener mucho, mucho más estrógeno que una mujer que ya está en edad un poco más adulta. Y también van a cambiar la proporción de los tipos de estrógeno que hay en el cuerpo de las mujeres dependiendo de su edad. En una mujer que ya pasó por la menopausia, ya no va a ser el estradiol, el tipo de estrógeno más abundante, sino que va a ser ahora la estrona, justo por los cambios que se dan hormonales. Pasamos con la progesterona. Esta se va a sintetizar en los ovarios y en la placenta cuando hay gestación. Igualmente se puede producir en las glándulas suprarrenales y en el hígado en poca cantidad. Siempre va a ser mayor cantidad en los ovarios en el caso de la mujer. Después de la ovulación se va a empezar a producir la progesterona en el cuerpo lúteo. Bueno, va a hacer que el folículo ovárico se convierta en cuerpo lúteo y este va a ser como la primera fuente de progesterona para que el embrión se pueda implantar. Ok, en resumen, la progesterona se secreta por el cuerpo lúteo, la placenta y la corteza suprarrenal. Algunas funciones importantes son que hay secreciones glandulares, aumenta las glándulas mamarias, también en el caso de que si se implante un embrión, se va a mantener el embarazo, acuérdense, sin progesterona no hay embarazo, va a inhibir la LH y la FSH, obviamente si va a ser una retroalimentación negativa, va a hacer la promoción de la capacidad secretora del endometrio, o sea, va a como nutrir más el endometrio y va a hacerlo más receptivo a esta implantación y hacerlo un lugar completamente nutritivo para este embrión que se está creando. Va a reducir las contracciones uterinas porque pues no queremos contracciones si apenas está implantando el embrión y pues ya va a apoyar la función secretoria de la glándula mamaria. Ok. Bueno, igual, sí se los leo para repasar. Pero es que sí son muy importantes. Yo creo que estas hormonas son como la mitad del examen. A mí me preguntaron un chorro de variaciones de esto y si lo tienes
si lo tienes muy claro qué hace cada una y sus principales diferencias, ya la hiciste. Entonces, ¿cuál es la más importante de todos los tipos de estrógenos? Es el estradiol. ¿Qué hace? Desarrollar el aparato genital, desarrollo de los pechos, inicio de la menstruación, vello, una voz más aguda, esqueleto. La verdad no sé qué se refiere a esqueleto. Adrián, ayuda. Esqueleto. No, supongo que ayuda al mantenimiento del sistema musculoesquelético. Ya, súper. Bueno, ya sabemos que solamente va a estimularse un solo folículo ovario en cada ciclo. Va a desencadenar la ovulación, crecimiento endometrial, flujo vaginal, etc. En la progesterona, esta va a actuar en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, igual va a fortalecer y hacer el endometrio más receptivo, va a relajar los músculos del útero, va a hacer un tapón mucoso o moco cervical en el caso de que haya una implantación para asegurar que todo se contenga dentro del útero y no pueda salir nada de ese tejido endometrial. Y ya con la llegada de la menstruación, estos niveles bajan, ¿no? De progesterona. Porque pues no hay brillo. Y listo, eso es todo. No sé si tengan alguien alguna pregunta acerca de la progesterona, los estrógenos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Muy bien. Ya está, pues. No sé si quieras, Adrián, que deje de compartir, o compartes tú o puedo compartir yo, como quieras. Está silenciado. Y yo hablando como güey. No, si quieres tú, porque mi compu se tarda mucho. Nada más te Ok, digo de que ya sé. ok, súper. Eh, Paz. Hola, mucho gusto. Soy Adrián, soy de mis tres, de Campus Monterrey y así. Literalmente llegó la parte favorita de todo este curso para mí, el ciclo menstrual. Lo que acaba de decir Nat es la base de lo que es el ciclo ovárico y el ciclo menstrual y el ciclo uterino. ¿Y por qué es importante toda esa base? Porque los efectos de las hormonas van a básicamente hacer todo lo que... Está en el aeropuerto. Ya te silencié, Joana, perdóname. Los efectos de las hormonas van a ser básicamente todo lo que sucede durante tanto el ciclo ovárico como el ciclo uterino. ¿Y por qué me refiero a dos ciclos? Porque vamos a ver que en el ciclo ovárico tenemos lo que es la menstruación, la fase folicular, la ovulación y la fase lútea, porque tiene que ver con el óvulo, pues. Y el ciclo uterino tiene que ver más que nada con la estructura endometrial más que nada. Y en este tenemos la fase proliferativa, la fase secretora y pues la fase como medio isquémica, que es hasta el final, pero ahorita lo vemos. Ay, ¿por qué me mandan tantos mensajes? Ok. El ciclo menstrual es un periodo de aproximadamente 28 días. Aproximadamente, normalmente, ahorita vamos a ver, pues puede cambiar porque hay gente irregular y demás. En el que la persona con útero va a experimentar diferentes cambios, específicamente pues en el útero y en los ovarios. Y estos cambios tienen un objetivo específico. Este objetivo es preparar a la persona con útero para un posible embarazo, para una posible gestación. Desde que inicia su etapa reproductiva, con la primera menstruación, hasta que llega la menopausia. Siguiente, por favor. Entonces, acabando esta presentación, ese día, ustedes van a ver este diagrama y van a entenderlo a la perfección. Van a entender por qué suben las líneas, por qué bajan, qué está pasando entre estos 28 días y por qué se repite, ¿ok? En esta grafiquita lo que vemos es el papel de las hormonas y su concentración durante el ciclo. Vemos la participación de la hormona foliculoestimulante, de la hormona luteinizante, de la progesterona y de los estrógenos. Entonces ahorita vamos a ver qué pasa durante cada fase del ciclo, tanto menstrual como, más bien, tanto ovárico como uterino, para que estas hormonas actúen de esta forma y tengan efectos en lo que es tanto los efectos sistémicos o efectos de que uterinos en el endometrio. Siguiente parte. El ciclo ovárico lo vamos a dividir en tres fases: la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. La fase folicular va a ser la primera, dura aproximadamente 14 días, aunque esta es la que puede durar más. ¿Ok? O sea, esta es la que puede durar más, la que puede durar menos. Normalmente dura más en personas irregulares. Luego tenemos la ovulación, que se da aproximadamente a la mitad del ciclo menstrual o 14 días antes de que termine la fase lútea. Y la fase lútea, que es de día 15 al día 28 en una persona regular. Ok, siguiente. Comenzamos con la fase folicular.
En la fase folicular tenemos estos primeros 14 días que va a ser marcados por un inicio. El día 1 va a ser marcado por el inicio de la menstruación, ¿ok? Entonces, en la fase folicular, la hormona como protagonista, así me gusta decirlo, como protagonistas de las fases, la hormona protagonista va a ser la hormona folículo estimulante, es decir, la FSH, y los estrógenos que van a producir los folículos debido a la estimulación por la hormona folículo estimulante. Entonces, estas dos hormonas son las protagonistas, FSH y estrógenos, por consecuencia. Como les comentaba, el ciclo menstrual comienza en la menstruación, por lo que el primer día del sangrado menstrual va a ser el día 1 y el comienzo de la fase folicular. La fase folicular se va a caracterizar por el desarrollo de los folículos en el ovario. ¿Recuerdan en qué capa histológica se encuentran los folículos? ¿Recuerdan las capas histológicas del ovario? Está la médula y está la corteza. ¿En cuál de las dos podemos encontrar los folículos? Excelente, Emilio. Sí, en la corteza. Muy bien. Entonces, en la corteza es donde vamos a tener a los diferentes foliculitos en diferentes estadios de desarrollo. Sin embargo, es muy importante ver ahorita que solo uno de ellos va a completar este desarrollo. Y pues esta fase abarca tanto desde la menstruación hasta la ovulación. Ahorita vamos a ver todo esto. Siguiente, Nat. Vamos a ver que iniciando el día 1, pues la adenohipófisis va a estar secretando FSH. ¿Ok? La FSH lo que hace su nombre es folículo estimulante, entonces es decir, estimula a los folículos. Entonces este aumento de concentración de FSH lo que provoca es un desarrollo folicular, es una migración hacia la superficie de lo que es el ovario, donde los folículos van a comenzar a desarrollarse. A esta migración y a este desarrollo se le conoce como cohorte folicular. Este cohorte folicular lo que va a provocar es una síntesis de estrógenos, en específico estradiol. Esta síntesis de estradiol va a tener una retroalimentación negativa a nivel de adenohipófisis, bloqueando la producción de FSH. ¿Ok? Entonces empezamos con que la FSH sube, esto hace que los folículos se desarrollen, los folículos al desarrollarse generan estradiol, el estradiol va a bloquear la FSH, ¿ok? Es como este miniciclo de retroalimentación negativa. Una vez se bloquean los niveles de FSH a nivel de adenohipófisis por el aumento de estradiol que sintetizaron los folículos, esta disminución de FSH va a ocasionar o sea, que los folículos ováricos ya no sean capaces de seguirse desarrollando, ¿no? Y solamente uno va a continuar con el desarrollo. Este folículo que continúa con su desarrollo se le va a conocer como folículo proovulatorio final. O, ¿alguien sabe cómo se llama? Ese folículo que continúa su desarrollo. Tiene un nombre así específico, que probablemente sí se les pregunte. ¿Alguien sabe? ¿Cómo se le llama al folículo que termina su desarrollo después de... Oh my God. Sí, el folículo dominante de Graf. Muy bien. Así es, así es. Entonces, este folículo es el que va a convertirse en el folículo proovulatorio final. Muy bien. Entonces, como pequeño recap de lo que es la fase folicular. Aumenta FSH. Se provoca un cohorte folicular. Este cohorte folicular genera una síntesis de estradiol. Los niveles altos crecientes de estradiol provocan una retroalimentación negativa de FSH, lo que bloquea la producción de FSH, ocasionando que solo un folículo termine el desarrollo, teniendo así un folículo proovulatorio final llamado folículo dominante o folículo de Graf. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita de lo que es el ciclo ovárico? No, perdón, la fase folicular. Oh my God. Todos están de que... ¿Bien? ¿No hay dudas? Va que va. Siguiente, Nat, please. Entonces, el desarrollo folicular hará que las células de la granulosa empiecen a secretar estos estrógenos. ¿Ok? Es esto que les estaba diciendo, que los estrógenos empiezan a subir, en general el estradiol.
De esta manera, este aumento gradual de estrógenos, lo que les decía, bloquea FSH, pero según avanza la fase folicular, por la gran producción del folículo dominante de estrógenos, el estradiol va a alcanzar una concentración tan elevada que esta concentración elevada va a producir una descarga así, una descarga espontánea de hormona luteinizante, LH. A este pico de LH, esa descarga espontánea de LH es lo que va a desencadenar la ovulación. ¿Ok? Denme un segundito. Volví, perdónenme. Entonces, recap, ya casi para acabar fase folicular. Los niveles crecientes de estrógeno, además de bloquear la producción de FSH, van a ocasionar una descarga espontánea de LH. A esa descarga espontánea de LH se le conoce como pico de LH. Ese pico de LH es lo que va a desencadenar la ovulación. Pero ahorita, ¿a qué me refiero con desencadenar la ovulación? Me refiero a que el folículo de Graf va a liberar al óvulo que tiene dentro y a ese óvulo liberado, a eso es lo que se le conoce como ovulación. ¿Ok? Eso, a ese punto se le considera ya la fase final, o sea, el final de la fase folicular. ¿Sí le cambiaban? Sí. Ok. No. Entonces, ya hablamos acerca de lo que es la fase folicular a nivel óvulo-ovario, ¿ok? Pero ¿qué pasa durante esos primeros 14 días a nivel del útero? En el útero van a pasar dos cosas principales. Lo primero va a ser la descamación, o sea, del endometrio. En específico, ¿qué capa es la que se descama durante la menstruación? Endometrio. Sí, ¿cuál capa del endometrio? La La funcional. funcional. Es la funcional, sí. Entonces la funcional es la que se va a descamar durante la menstruación. Eso dura aproximadamente 6, 7, 8 días. Estos días durante el cual la capa funcional se está descamando, todo esto se está desprendiendo y esto es lo que se expulsa por medio del sangrado menstrual. Ahora, recuerdan que durante la fase folicular los niveles de estrógeno están creciendo debido al cohorte folicular. Este nivel de estrógenos que va creciendo, lo que va a ocasionar a nivel útero, a nivel endometrio, es que alcance la fase proliferativa. Esta fase proliferativa es lo que se le conoce como esta fase de regeneración. Es la fase en la que a partir de la capa basal del endometrio se va regenerando la capa funcional que se acaba de perder. Prolifera, por así decirlo. Después se le conoce como fase proliferativa. Entonces, la fase folicular del ciclo menstrual comienza con la menstruación, por lo que el endometrio uterino se estará desprendiendo y siendo expulsado por la vagina en el sangrado menstrual. Sin embargo, los niveles crecientes de estrógenos, a medida que avanza la fase folicular ovárica, llevan a la proliferación del mismo. Por ello, se dice que el endometrio pasa por una fase proliferativa en la que se va a regenerar a partir de su capa basal. Entonces, ese párrafo que les acabo de leer es lo que les acabo de explicar. Entonces, primero se descama, los estrógenos que están siendo producidos por los folículos genera que el endometrio se regenere y a eso se le conoce como fase proliferativa del útero. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita de eso? No, ¿O sí? ¿No? ¿Esa regeneración dura como 6 días? Esta regeneración dura o sea, desde que termina la menstruación hasta que llega la ovulación. Ok, gracias. Entonces, sí, aproximadamente 7 días, la mitad, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Denme un segundo. Perdónenme, mi mamá me habló, no sé qué quería. Ok. Entonces, ¿alguna duda de lo que es fase folicular y fase proliferativa? Que son los primeros 14 días de lo que es el ciclo menstrual como tal. Queda menos de un minuto. ¿De qué me estás hablando? Ah, del Zoom. Ok, si quieren salganse y volvemos a meternos todos. De la sesión, perdóname.